Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 10, titulada El Nuevo Pacto. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31, en el cual leemos lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Los israelitas no habían cumplido con los requerimientos divinos porque habían procurado ser justos por medio de sus propios esfuerzos inútiles. El Señor, conociendo perfectamente esta tendencia inherente en el ser humano, le promete un nuevo pacto. Pacto por medio del cual el hombre llega a ser santo por la fe en el Redentor y Santificador. Dios deseaba que los repatriados experimentaran de todo corazón y con toda el alma la realidad de ese nuevo pacto. Lamentablemente, la nación no alcanzó este ideal divino. Todo estaba listo y preparado en la sala de ejecutivos. El licenciado Esquivel se disponía a presentar ante su equipo de trabajo el nuevo producto de la compañía. La sorpresa para todos los que estaban en la sala de juntas fue observar que la caja correspondía a uno de los productos estrella de la empresa, que ya se encontraba en circulación. Y veían cómo su jefe señalaba con mucho orgullo la palabra nuevo, que aparecía con grandes letras a un costado de la caja. Luego, se dirigió a todos ellos diciéndoles: Señores, lo único nuevo en esta caja es la palabra nuevo. Así es, el producto y su envoltorio seguían siendo exactamente los mismos, y lo único diferente era ese rótulo llamativo en la caja. Este caso pareciera asemejarse al nuevo pacto mencionado en el texto de Jeremías capítulo 31, verso 31. Lo básico y fundamental del producto, en el caso del ejemplo de la compañía, no radicaba ni en su caja ni en su nueva viñeta, sino en el producto mismo, cuyas características apuntaban a su esencia. Asimismo, el antiguo pacto hecho con Israel en el monte Sinaí contaba con un conjunto de condiciones básicas que conformaban la base y fundamento de ese pacto. El nuevo pacto continúa siendo uno tanto de gracia como también de misericordia por parte de Dios. Nuestro Señor, quien estableció ambos pactos, no cambia. Por lo tanto, la base fundamental de ambos acuerdos, que no es más que un amor que trasciende las debilidades y las derrotas humanas, sigue siendo el mismo. En esta semana, revisaremos ese paralelismo entre ambos pactos, identificando con quiénes se establecieron y estudiando el papel que la ley juega en ellos. ¿Por qué en Hebreos se le llama un mejor pacto? ¿Y acaso guarda relación con el santuario celestial? Acompáñame en estos 7 días y veamos qué nos dice el Señor en su santa palabra.
Jeremías 31:31 comienza con la frase «He aquí que vienen días». ¿A qué días se refiere? ¿Qué importancia tenían estos días? Lo primero que debemos notar es que lo que Jeremías profetizó como el fiel mensajero del Señor aún no se había cumplido en sus días. Por eso Dios anuncia en la segunda parte de ese versículo que en un tiempo futuro a los días del profeta, Él haría un nuevo pacto. Cuando algo se presenta como nuevo, no siempre se hace sobre la base de eliminar total o parcialmente lo antiguo, sino que en muchas ocasiones se hace sobre la base de renovar lo antiguo con el fin de culminarlo y completarlo. Muchas facetas del antiguo pacto, el del Sinaí, seguían estando presentes dentro del nuevo. Y este es el caso de la ley de Dios. ¿En qué sentido hubo una renovación más que una eliminación de la ley dentro del nuevo pacto? Jeremías capítulo 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto traería una transformación interna. La ley de Dios ya no sería solo externa. Dios cambiaría la mente y corazones de aquellos conectados a Él por el nuevo pacto. El nuevo pacto no elimina o renuncia a la ley. Hace que la ley esté más cerca y más importante al colocarla en la mente y en el corazón, en lugar de una tabla de piedra o en una hoja. Y no nos equivoquemos. La obediencia a la ley no es una condición para poder entrar al nuevo pacto. En su lugar, es una de sus bendiciones. Además de todo esto, el nuevo pacto trae también una nueva relación con Dios. Jeremías 31:34 en su primera parte. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Esta nueva relación con Dios tiene un aspecto personal, identificado claramente en las palabras «todos me conocerán». Probablemente la contribución más significativa que Jeremías hace al pensamiento religioso es la de que el nuevo pacto involucra una relación uno a uno del Espíritu. El perdón para un israelita bajo el antiguo pacto es exactamente el mismo perdón ofrecido para ti y para mí a través del nuevo. Lo que Dios hizo en su infinito amor y misericordia fue embellecer aún más el nuevo pacto, inaugurándolo mediante el trabajo redentor de Cristo Jesús, su Hijo amado, en aquella cruz del Calvario. Un nuevo pacto fue prometido y necesitado, no porque el antiguo hubiera caducado o vencido, sino porque Israel no mantuvo y no podía mantener el pacto que Dios había hecho con ellos en el Sinaí. Ese pacto no estaba diseñado para ser etiquetado como una culminación. Era más bien una preparación para el nuevo pacto que iba a venir
y bajo el cual el primero encontraría su cumplimiento. La primera vez en la que se menciona en las Sagradas Escrituras la noción de un nuevo pacto es precisamente en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31. Y aunque esto se dio allá cuando el pueblo de Judá finalmente sucumbió a los ataques de sus enemigos, siendo llevados a la postre en cautiverio por Babilonia, ya en un tiempo y una época anteriores a Jeremías, apareció otro hijo de Dios, mencionando la idea de otro pacto. Nos estamos refiriendo a Oseas. Oseas capítulo 2, versos 18 al 20. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Con esto, Dios no solamente quiso hacer ver a su pueblo que en la restauración venidera, la nación dependería de él para su protección, sino también que aquel matrimonio anterior había terminado en un desastre, pero que estaba dispuesto a tomar de nuevo a su esposa infiel y a restituirle a su estado anterior. Dios esperaba que la experiencia no satisfactoria de su extravío anterior serviría para asegurar la permanencia del nuevo contrato matrimonial, y estaba dispuesto a hacer su parte. Y fue así como, en un momento de la historia, en el que los planes de Dios para su pueblo del pacto se vieron obstaculizados por la rebeldía de sus hijos, el mismo Dios, a través de su siervo Oseas, proclamaba la idea de que la historia del pacto aún no llegaba a su fin y apuntaba desde ya hacia aquel nuevo que vendría. ¿Sabes, amigo y amiga que me escuchas? El Dios de Oseas y el de Jeremías es el mismo Dios con nosotros hoy. Y tal como lo hizo en aquel tiempo, hoy también proclama su disposición a entablar una relación de pacto contigo y conmigo. Sí, pero esa disposición es con todos aquellos que estemos dispuestos a arrepentirnos, a obedecerle y a reclamar cada día sus bellas promesas. Los principios del nuevo pacto están claros, no solamente por lo descrito por Jeremías, sino también por otros tantos siervos de Dios, como es el caso de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. En este pasaje, con todo fervor, Ezequiel muestra a los cautivos que la única base que puede existir para la restauración y el éxito futuro es el corazón nuevo. La historia registra que no aceptaron lo que Dios les ofrecía y se pusieron aún más intolerantes. Posiblemente nuestro pensamiento podría ser, pero ¿y cómo pudieron comportarse así con Dios? No te preocupes. Quizás si ellos pudieran ver cómo nos comportamos nosotros hoy en día con nuestro Señor, pensarían exactamente lo mismo.
Aún así, el Dios del nuevo pacto nos ama tal como somos. Aun y cuando Jeremías declara que el nuevo pacto se haría con la casa de Israel, dando una idea de que quienes recibirían las promesas del pacto serían solamente los de la simiente literal de Abraham o los judíos de sangre y nacimiento, sabemos muy bien que de hecho eso ni siquiera se aplicaba en los antiguos tiempos del Testamento Antiguo. ¿A quién se le entregaron las promesas del pacto? A la nación hebrea en su conjunto, por supuesto. ¿Significaba esto acaso que alguien quedaba excluido? Podemos responder categóricamente que no. Es más, sucede todo lo contrario, ya que todos, judíos o gentiles, recibían la invitación a participar de las bellas promesas del pacto. Eso sí, tenían que estar completamente de acuerdo para entrar en él. Isaías 56, 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No existe ninguna diferencia entre los elementos básicos que componen tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, y esto aunque se diga que el nuevo es mejor. ¿Acaso el Dios de hoy es mejor que el de la antigüedad? Absurdo, ¿no es cierto? El Dios que ofreció la salvación en aquel entonces es el mismo Dios que ofrece la salvación hoy en día para ti y para mí. El mismo Dios que buscó a un pueblo que por fe reclamara sus promesas de perdón es el mismo que busca a su iglesia hoy. El mismo Dios que buscaba escribir la ley en el corazón de aquellos que estuvieran dispuestos a seguirle en una relación de fe es el mismo Dios que nos busca hoy para que nos acerquemos en esa relación. Los gentiles, que antes no creían, aceptaron finalmente el Evangelio y fueron injertados en el verdadero pueblo de Dios. Sí, porque el verdadero pueblo está conformado por creyentes, sin importar a qué pueblo o raza pertenezcan. Así como ellos fueron atraídos por la sangre de Cristo, así debemos ser atraídos nosotros en medio de este mundo lleno de pecado. Cristo, el Hijo amado, es el mediador del nuevo pacto para todos los creyentes. No existe nacionalidad ni raza que haga esto diferente. A la luz de lo estudiado hasta este punto de la lección sobre el antiguo y el nuevo pacto, ¿qué tan diferentes son entre uno y otro con respecto a sus elementos básicos? Simple, no existe diferencia en cuanto a su esencia. Y esto es así porque lo esencial de ambos pactos es la salvación por la fe en un Dios que perdonaba y perdona los pecados de sus hijos, no porque exista algún mérito en nosotros, sino simple y sencillamente por su gracia. En este sentido, no debe generar ninguna confusión en nosotros el hecho de que ahora se haga referencia al pacto, tal como lo hace Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El autor comienza aquí, en este versículo, a tratar acerca de Cristo como mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
Ya con solamente este pequeño gran detalle, debemos captar rápidamente el por qué se le llama un mejor pacto. El vocablo traducido aquí como mediador hace referencia a uno que media entre dos partes para eliminar un desacuerdo o para llegar a una meta común. Se trata de una palabra que aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, y en 4 de esas 6 se refiere a Cristo. Como Dios que es, comprende a Dios y puede hablar por Él. Como hombre que es, comprende al hombre y puede interceder con simpatía a favor de Él ante el Padre. ¿Qué se había enseñado en el Antiguo Testamento en relación al pacto antiguo y cómo se le comparaba ahora con el nuevo? Hebreos capítulo 8, verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Se deja entrever acá que aquel sistema que estuvo en vigencia a partir del Sinaí y que tenía al sacerdocio levítico como parte integral, era defectuoso. Pero la imperfección no radicaba inherentemente en el pacto mismo, sino en el pueblo, que lo aplicó de mala manera. Esa ley en sí y de por sí no perfeccionó absolutamente nada, pero correctamente empleada les habría señalado al Salvador y la salvación. Todo lo que se había enseñado a través de símbolos y tipos en el Antiguo Testamento encontró finalmente su cumplimiento en Jesús, cuya vida sin pecado, muerte y ministerio sumo sacerdotal se simbolizaban en el servicio del santuario terrenal. ¿Qué tenemos hoy? No símbolos, ni tipos, ni ejemplos, no. Tenemos al mismísimo Jesús, no solo como aquel cordero inmolado que derramó su sangre por nuestro pecado, sino también a nuestro sumo sacerdote celestial, quien intercede cada día en nuestro favor. ¿Quién es mejor, tú o tu sombra? En el nuevo pacto ya no hay sombra, ya no hay figura borrosa. La superioridad del nuevo pacto está en conocer la vida, la muerte y el ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús en tu favor. Concentrando nuestra atención ahora en el nuevo pacto, podemos decir, por ejemplo, que la exposición más clara que podemos encontrar en relación a él en el Nuevo Testamento se ubica en el libro de Hebreos. Allí se hace un énfasis importante en la persona de Cristo Jesús como sumo sacerdote. Y es que el ministerio sacerdotal de Cristo siempre estará estrechamente conectado con las promesas del nuevo pacto. Si bien el servicio del santuario era el medio por el que se enseñaban las verdades del antiguo pacto, hay que comprender aspectos tan fundamentales como el que se menciona en Hebreos capítulo 10, verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Las palabras "no puede" están destacando la incapacidad de la sangre de los animales para quitar los pecados.
y esto había sido colocado ya en perspectiva en el capítulo anterior. Hebreos capítulo 9, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Veamos. Ahora se presenta la obra del sumo sacerdocio de Cristo para ser considerada y se muestra que es inmensamente superior a los servicios que celebraban los sumos sacerdotes del santuario terrenal. Hebreos capítulo 9, verso 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En cuanto a la parte que representaban los machos cabríos y los becerros en las ofrendas por el pecado en el día de la expiación, se confirmaba ahora la superioridad del ministerio de Cristo. Ya el verso anterior había demostrado que sobresale, diciendo que se lleva a cabo en un más amplio y más perfecto tabernáculo. Pero ahora se demuestra su superioridad porque la sangre necesaria para sus servicios era la del Hijo de Dios, en contraste con la sangre de animales. Y muy importante es que nos quede claro que lo hizo una vez, es decir, Cristo no necesita ofrecer repetidos sacrificios para continuar como sumo sacerdote en el santuario celestial. Una vez que se estableció el cese de los sacrificios en el santuario terrenal, lo cual quedó simbolizado por aquel velo rasgado cuando Jesús murió, terminó también la necesidad del ministerio de aquellos levitas. ¿Por qué? Porque todo se había cumplido ya en Cristo Jesús, quien ahora administra su propia sangre en el santuario celestial, ofreciendo una esperanza de vida eterna para ti y para mí. Y con respecto a nuestra salvación, esto debería darnos toda la confianza y toda la seguridad, sabiendo que mientras escuchas esta meditación, Jesús está en el cielo ministrando en tu favor con su preciosa sangre. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Un nuevo pacto para todos. Proveer un sacrificio permanente por el pecado, primero a los judíos y luego a los gentiles, a fin de que una reconciliación verdadera con Dios por medio de Cristo abriera una puerta para que las leyes de Dios pudieran ser escritas en el corazón por medio del Espíritu Santo, es el fundamento del nuevo pacto. El don de su Espíritu para aquellos que se arrepientan y se bauticen llena el vacío en la mente humana y hace que funcione esa relación mejor entre Dios y su pueblo. El nuevo pacto es ofrecido tanto para ti como para mí. Número 2. Deja que Él escriba en tu corazón. Una importante distinción entre el antiguo pacto y el nuevo tiene que ver con dónde se escribe la ley de Dios y no si ésta continúa definiendo su voluntad. La Biblia nos enseña que el lugar donde se generan todos nuestros sentimientos e intenciones, las cuales se traducen en acción, es el corazón, así como lo engañoso que es también. Bajo el nuevo pacto,
el espíritu o intención de la ley ha de grabarse en los corazones. Permitámosle a Dios escribir en el nuestro su preciosa y completa ley. Y número 3. Un sumo sacerdote personal. A diferencia del sumo sacerdote bajo el antiguo pacto, Jesucristo como nuestro sumo sacerdote puede ayudar personalmente a cada hijo suyo llamado por Dios. Esta tremenda ventaja del nuevo pacto no existía en el pacto del Sinaí, en el que solo había un sumo sacerdote físico, miembro de la tribu de Leví, que servía en el tabernáculo o templo hasta su muerte. Nuestro gran sumo sacerdote ya no experimentará más muerte. Él es eterno y personal. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.